Hola, profe. Hola, profe. Enciendan un ratito las cámaras, chiquillos. Ya, pues, no sean mala onda. Ya, niños, avisos comerciales. Tenemos prueba la próxima semana de biología. ¿Ya? Y tenemos prueba, bueno, si ya saben lo de biología, ya les dije. La diferenciado del martes 18, también lo saben. En diferenciado entra desde diversidad celular hasta célula procariota más el apunte. ¿Ya? No va a entrar ahí de célula eucariota, esa la vamos a dejar para otra prueba. Y de hecho, creo que les dije ayer, no me acuerdo, ya no me acuerdo lo que hablaba. Las pruebas de biología las vamos a intentar hacer, bueno, las de diferenciado los miércoles y las de biología los jueves. ¿Ya? Entonces, hasta la clase, no, pues Sofía, la clase pasada que vimos, célula eucariota, eso no entra. Si yo hablé antes de célula eucariota, cuando la comparaba con la procariota, sí, lo general. Pero ya cuando empezamos a hablar de la membrana celular, de citoplasma y todo lo demás, no. De la semana pasada, no. Hasta célula procariota, ahí. De diversidad hasta célula procariota. Más el apunte ese que les mandé. Ya, eso entraría. Y es el martes 18. Así que yo no he mirado las pruebas atrasadas, los que dieron la prueba después, así que no sé cuántos todavía deben o no deben, porque UTP es quien se encarga de eso, pero igual en la prueba diferenciada me parece que faltaron como un poquito más. Igual están faltando harto, 10, 11, 12 creo que faltaron, lo cual es harto. ¿Ya? Así que ojalá que para esta otra prueba, ya, y acuérdense que si el curso lo daba completo, ¿cuántas décimas regalaba yo? ¿3 o 2? ¿Cuánto era? Se me olvidó. ¿Cuántas décimas le regalo a cada uno? Creo que eran 3 décimas. Sí, eran 3. Sí, eran Dijo 3, creo. o eran 2 las que dije. Ya. Y todo el que se saque sobre un... ¿Qué nota era? Ya ven, debería haberlo anotado, se me olvidó. Las promesas, la política yo. Y había otro ofrecimiento, los que se sacaban sobre qué nota era. ¿Sobre 6 o sobre 5,8? 5,8 dijo, creo. Ya, supongamos. Si sacaban sobre 5,8 también tenían 3 décimas más. Ya, ¿listo? Así que además se pueden tener 6 décimas, imagínense, 6 décimas. Ya, chiquillos. ¿De qué estábamos hablando? Ignacio Novoa, ¿qué estábamos hablando? ¿Qué fue lo último que vimos de las células eucariotas? Ya, pues, Ignacio. Dígame por último, no sé. Tiare, ¿qué estábamos viendo? Ah, qué entretenido. Ya, Esperanza, pero háblame, po. No por La chat. clase pasada vimos las partes fundamentales de las células eucariotas, la Ya, composición de la membrana plasmática, la estructura de la membrana plasmática, las funciones de la membrana celular, el citoplasma y sus componentes. ya. Correcto. Y había quedado una tarea. ¿Hicieron la tarea? Uno de los puntos de la tarea era, ¿cuál era? Ver un video que duraba, no alcanzaba a durar 6 minutos. ¿Alguno lo vio? La Esperanza lo vio, nadie más vio. ¿Cómo? Es bueno el video. ¿Quién me dijo es bueno el video? La Melanie. ¿Por qué no encontraste bueno, Melanie? Es que como que muestra la estructura, como... Las muestra así como transparentadas. Entonces se ven más fáciles que la mitocondria, el núcleo. Ya, yo por eso lo elegí porque muestra el volumen de la célula y con los componentes adentro.
porque uno cuando ve en plano. Entonces me gustó ese video. Yo ratoneo harto en internet po, y justo hasta que encontré algo que más o menos, digamos, podía generar un esquema en la mente, ¿no es cierto?, de cómo podría ser la célula, ¿ya? Entonces, a mí me gustó. Yo espero que los demás lo vean. No se van a morir si lo ven, pues chiquillos. Así que hagan un esfuercito, por favor. Ahora, les quiero, antes de que se me olvide, porque después siempre ando apurada de... Oh, se me pegó esta cosa. Siempre ando apurada, y es que los temas se van a ir haciendo un poco más complejos, por lo tanto, necesitan estudiar. Necesitan estudiar con tiempo, ¿ya? Necesitan tomarse más en serio la cosa, porque yo creo que hay algunos que están en modo quinto básico todavía, modo 2020, y no están estudiando. Y aquí necesitan estudiar. Yo, por ejemplo, hoy día, la semana pasada, vimos bastante. Y la idea es cada clase ir incluyendo más, ¿no es cierto?, contenidos. ¿Ya? La Pía está en la sala de espera. Oh, yo no lo puedo hacer entrar, parece acá. Ya, niños. Citoplasma de la célula eucariota. ¿Ya? Bueno, explicar cómo es la estructura de la célula eucariota y la función que cumplen las diferentes partes que la constituyen y permiten su funcionamiento. El mismo objetivo, le cambié eso porque había puesto estructura y que no quede repetido y tan feo. Ya, miren lo que dice ahí. A ver, podemos completar eso. Yo también dentro de la tarea había pedido que buscaran información sobre el citoesqueleto. Hoy día vamos a hablar exclusivamente sobre el citoesqueleto y sobre los organelos. Hoy día vamos a trabajar en esto. Probablemente los organelos estemos un par de clases o una nomás en realidad. Bueno, ¿qué podríamos notar, por ejemplo, aquí del citosol? El citosol lo vimos la semana pasada, porque después de hablar, ¿no es cierto?, de la membrana, nos fuimos a hablar del citoplasma y dijimos que se componía del citosol, el citoesqueleto y los organelos. Si yo saco organelos y citoesqueleto, me queda esto, el citosol. Ya. ¿Qué podríamos anotar aquí como idea general en el citosol? Yo, profe, se podría poner que está compuesto por iones, moléculas, fosfolípidos, proteínas, Ya, como pero de si diferentes yo tengo que poner aquí estructuras. algo general, ¿qué coloco? A ver los demás. Que No lo está puedo poner conformado todo. por agua. Ya, entonces, componente entonces se compone de agua. ¿Por qué el agua? ¿Por qué tengo que poner el agua? ¿Debería ponerlo primero? ¿O no? ¿El agua debería ponerlo primero o no? ¿Qué me dicen? Niños, ¿lo debo poner primero o no? Bueno, ya, si ustedes no me Profe, ¿cuál era dicen, la pregunta? a ver, observa este esquema que dice acá. Ya, nosotros hablamos del citoplasma en la clase pasada y dijimos que tenía 3 componentes, esos 3. Si yo quito el citoesqueleto y los organelos, me queda el citosol. ¿Cuáles son las ideas principales que coloco sobre el citosol acá? Entonces Esperanza dijo que pusiera que tenía, que se componía de iones, de distintas sustancias, pero yo le digo que hay que poner ideas un poco más generales. Entonces, Su mayor parte está conformado por agua. ya, entonces deberíamos colocar eso. Y de ahí, ¿qué más? Y ahí coloca lo de los iones y proteínas. Exactamente. Y ahí colocamos lo de los iones y las proteínas. Y acá, ¿qué coloco acá? ¿Alguno hizo la tarea?
Parece que no. Estamos más o menos nomás, ¿eh? Ya. Veamos entonces. Hablemos de esta otra componente del citoplasma, que es el citoesqueleto. ¿Alguien recuerda algo acerca del citoesqueleto? Está formada como por filamentos y permite movilidad celular. Ya, correcto, ¿no es cierto? El citoesqueleto, como dice la compañera, está formado por... Me quedó la raya por allá arriba. Está formado por filamentos. ¿Qué más? Yo, Como profe, espérame, voy a poner aquí, te escucho el tiro. Permite movilidad celular. ¿Correcto? ¿Qué más? Esperanza. organiza las estructuras internas, ayuda a la división celular. Organiza y estructuras internas. ¿A qué te refieres con eso? por lo que había leído era que ayudaba a regular el tema de algunos organelos. Eso es lo que me apareció a mí. No sé si está bien porque no sé mucho tampoco, pero también había dicho que, ¿cómo se llama? Interviene en los fenómenos de transporte. Debe ser como el tema de ingesta del agua o no, algo así. Ya, transporte de moléculas. ¿Dónde? ¿En qué parte se produce ese transporte de moléculas? No sé en qué parte era, pero eso es lo que Dentro vi, de no la vi mucho tampoco. célula. Ah, Dentro de sí, la dentro de la célula. célula. Dentro de la célula hay transporte. Al interior celular. ¿Ya? Y transporte de moléculas, como también de Organelos. orgánulos, también. ¿Ya? Bueno, y hartas cosas más. ¿Alguna otra cosa que pudiésemos decir que no sea ni la Esperanza ni la Melanie? ¿Alguien más? ¿Cómo de 43 personas, 2 nomás hicieron la tarea, 2 pueden decir algo? Estamos maluenda. Ya. Me enojé también. Sigamos, ya. Bueno, ¿qué es el citoesqueleto? La verdad es que en palabras muy simples es como un armazón que hay dentro de la célula, ¿no es cierto? Que es parte del citoplasma, ¿no es cierto? Y aquí se describe como una red de filamentos. A ver, los que no entienden qué es lo que es un filamento es un cuerpo muy largo y fino, filamento, ¿ya? Bueno, en este caso, estos filamentos, ¿no es cierto?, colaboran, por ejemplo, con darle forma a la célula, porque se pensó por mucho tiempo que no había una estructura interna en la célula, ¿ya? Que no había como este armazón, sino que era como algo amorfo nada más, el interior celular. Pero se encontraron, sobre todo en el caso específicamente de las células eucariotas animales, que existía, ¿no es cierto?, esta estructura que es sumamente importante, ¿ya?, que es el citoesqueleto. Y como decimos, se ubica por todo el citoplasma. Ahora, también hay parte de este citoesqueleto al interior celular, al interior del núcleo, ¿ya? Bueno, ahora, en la célula eucariota, ¿no es cierto?, esta especie de red de filamento está formada por 3 tipos de filamentos, ¿ya? Y son filamentos de proteína, ¿ya? Son los llamados microfilamentos, o también se les llama filamentos de actina, los filamentos intermedios y otros que se llaman microtúbulos. ¿Ya? Entonces, yo aquí coloqué la imagen de una microfotografía, no sé con qué microscopio está visto esto, pero bueno, primero todo está en la célula, ¿ya? Y aquí está mostrando el citoesqueleto. Todo esto sería el citoesqueleto. Como dice ahí, es una red de filamentos que una de las colaboraciones, por decirlo de una manera simple, es que le dé la forma a la célula.
Y en el otro monito, yo coloqué, este es un dibujo, ¿no es cierto?, de una célula que está como partida, así como atravesada, ¿no? A ver, sí, está atravesada así, y se muestra estos filamentos que constituyen al citoesqueleto. Los microtúbulos, ¿no es cierto? Esos también son microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, si ustedes se fijan acá en esta imagen que yo coloqué, están hasta la medida más o menos del diámetro que pueden tener estos filamentos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bueno, este filamento, ¿no es cierto?, es un entramado, es una red, eso se refiere a un entramado, que es resistente y que es dinámico. ¿Qué significa el ser dinámico? ¿Qué significa es la palabra? activo? ¿Perdón? Dinámico, perdón que no escuché. ¿Qué es activo? Que se mueve. Ya, sí tiene que ver con movimiento también. Ahora, no siempre lo dinámico tiene que ver con movimiento, sino que con actividad en general. Y la actividad no implica exclusivamente movimiento, ¿ah? Es una pequeña aclaración. Pero sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con que es, ¿no es cierto?, una estructura activa, ¿ya? Que se extiende, como dice ahí, a través de todo el citoplasma, entre el núcleo y la cara interna de la membrana celular. Y como decíamos también, al interior del núcleo, ¿ya? Es una estructura, como decíamos, es dinámico, es una estructura cambiante. No es algo que esté estático, como quien, no sé, pues deja, voy a inventar algo, una escalera en una muralla, ¿no es cierto? Eso se quedó ahí, no cambia de forma, nada, no. El citoesqueleto es muy, pero muy cambiante, ¿ya? Entonces, en el caso de la célula, nosotros podríamos compararlo, por ejemplo, con los huesos, pero va más allá de los huesos que podemos tener nosotros en el cuerpo, porque sostiene, ¿no es cierto?, nos da soporte, sino que también es una combinación de huesos y músculos, porque este citoesqueleto, ¿no es cierto?, es muy dinámico, es cambiante, se está transformando constantemente y colabora, ¿no es cierto?, con, como decíamos adelante al principio, transportar moléculas y transportar organelos al interior celular. Por lo tanto, la célula depende mucho del citoesqueleto. Entonces, como dice ahí, no solo le da sostén a la célula, ¿no es cierto?, a los organelos, sino que también le da movimiento. Y aquí hay preguntas, pero ¿cómo es y cómo funciona este citoesqueleto? Bueno, la verdad es que nosotros vamos a ver aspectos muy generales del citoesqueleto, pero cosas que son básicas, ¿no es cierto? Entonces, el día de mañana, si ustedes lo estudian, van a aprender otras cosas mucho más complejas, pero ya tienen una mínima base de este citoesqueleto. Bueno, aquí algunas características, ¿no es cierto?, de este citoesqueleto, ¿ya? Los filamentos, ¿no es cierto?, que constituyen este citoesqueleto se forman por lo que se llama polimerización. ¿Dónde han oído dónde han oído esta palabra antes? La palabra polimerización. ¿Dónde la han oído? En historia puede ser. ¿En historia la habrán oído? A ver. ¿Profe, en la ropa o no? Sí, pero me estoy refiriendo a qué asignatura la han oído antes. ¿Y la palabra polimerización, de qué otra palabra viene? De Polímero. polímero. ¿Ya? ¿Y dónde han hablado alguna vez de polímero y polimerización? ¿En química no han hablado nunca de polímero y polimerización? ¿No? Bueno, que me van a decir que hablaron, si es que hablaron. Ya, bueno.
La polimerización es la formación de estas moléculas con forma de cadena, donde se van agregando moléculas que son como las unidades, no son como, son las unidades básicas componentes. Entonces, es como que si yo hago un collar, ¿no es cierto? Un collar de perlas. Yo tengo mi hilo y voy agregando perlas, las voy agregando de a una, ¿no es cierto? El polímero sería todo mi collar y cada perla, ¿no es cierto?, es la unidad básica componente. Entonces, en el caso del citoesqueleto, estos filamentos se forman a través de lo que es la polimerización. Se van agregando estas unidades proteicas, porque cualquiera de los 3 tipos de filamentos están hechos de proteínas. Proteínas distintas, pero son todas proteínas. ¿Ya? Entonces, y la característica es que se arman y desarman. ¿Ya? Ahora, las uniones que se establecen entre estas unidades que forman a estos filamentos, porque se arman y se desarman, no son uniones fuertes, o sea, no son covalentes. ¿Ya? Ojo lo que dice ahí, para comprensión lectora. ¿Ya? Estas unidades que se van uniendo para formar estos polímeros no establecen uniones fuertes. ¿Ya? Unión fuerte sería un enlace covalente, no se forman enlaces covalentes, eso quiere decir acá, entre sí. Por lo tanto, se pueden ensamblar, o sea, armar y desarmar. O sea, se produce el ensamblaje, se polimeriza y se deshace, se despolimerizan. Entonces, bueno, no encontré ninguna animación, sino solo videos, bueno, no quise poner videos, pero que mostraran cómo, por ejemplo, esto es un microtúbulo, cómo se empiezan a armar, se van armando por un lado y se van desarmando por el otro. Se van agregando las unidades básicas componentes por un lado y por el otro se van desarmando. ¿Ya? Es como bien impactante, ¿no es cierto?, cómo se arman y cómo operan, ¿no es cierto?, los filamentos del citoesqueleto. ¿Ya? Bueno, y todo eso, ¿dónde ocurre? En el citosol. Bueno, y aquí muestra un poco lo que yo les mencionaba. Ahora, en algunos casos, ¿no es cierto?, otra de las características es que estos filamentos, ¿no es cierto?, son estructuras polarizadas, ¿ya? O sea, se pueden reconocer, como quien dice, extremos en esas moléculas, ¿ya? Por eso, bueno, esta por espacio no la coloqué a lo largo, pero, por ejemplo, esta tendría un extremo positivo y un extremo negativo, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, eso tiene importancia. Eso determina cuando tienen, ¿no es cierto?, están polarizados, determina los sentidos o la dirección en que se van a formar, en que se arman y se desarman estos filamentos, ¿ya? Bueno, por otro lado también, ¿no es cierto?, en las células existen otras proteínas que colaboran en la regulación, ¿no es cierto?, de la actividad de estos filamentos. Hay otras proteínas que no son del citoesqueleto, pero que colaboran, ¿no es cierto?, en la organización, en este armado y desarmado del citoesqueleto. Preguntas, el que tiene el audio encendido. Y polimerasa es con S, no es con Z. Todas las terminaciones con asa en biología son con S. Sí, algo así tiene que ver. Bueno, el citoesqueleto tiene varias funciones en la célula, ¿ya? Por lo cual, ¿no es cierto?, es un componente sumamente importante de la célula, ¿no es cierto? Permite, ¿no es cierto?, que las células se puedan mover. Ahí vamos a ver luego una imagen, ¿ya?, donde se ve lo que estamos mencionando. Le proporciona, ¿no es cierto?, la forma a la célula. Y no solamente le da la forma, sino que también que pueda cambiar esa forma en algunos casos,
¿ya? No todas las células pueden cambiar la forma, ¿ya? También establece o permite que la polaridad de las células, ya ahí les voy a mostrar también a qué se refiere esto de la polaridad de las células. Por ejemplo, en el caso de las células del intestino, ahí hay células que tienen polaridad. ¿Qué implica eso? Tienen una zona apical y una zona basal. Como quien dice, una parte de arriba y una parte de abajo. Eso no pasa en todas las células, ¿ya? Pero quien colabora para que eso ocurra es el citoesqueleto, ¿ya? Tiene que ver también, ¿no es cierto?, en la disposición de los organelos y también la comunicación que se produce entre ellos. Hay no solamente comunicación, sino que asociación. Hay organelos que están estrechamente asociados y en eso colabora también el citoesqueleto. También tiene que ver con los procesos que se llaman de endocitosis y exocitosis. Ya nosotros hemos mencionado algunas veces estos procesos, a ver si alguien lo puede recordar o no. ¿Alguien me podría decir de qué se tratan estos procesos, de endocitosis y exocitosis? Endocitosis es cuando está la célula y fuera de la célula quiere entrar algún soluto, y exocitosis es cuando desde la célula se quiere eliminar un soluto hacia afuera de la célula. Ya, pero hay un pequeño detalle. ¿Cómo entran en la endocitosis? Ahí está el transporte activo, transporte pasivo. No, en la endocitosis ¿Por medio de específicamente, vesícula? por medio de vesícula, tanto en la endocitosis como en la exocitosis, Sofía, porque parece que era la Sofía la que estaba hablando, se forman vesículas. En el caso de la endocitosis, la involucrada aquí, pero completamente, es la membrana. La membrana se va hacia adentro. La membrana se va hacia adentro y se forma una especie de vesícula. Y esa vesícula deja, por ejemplo, una partícula en el interior de la célula sin que tome contacto directo, ¿no es cierto?, con el citoplasma. Y por otro lado, nosotros vimos exocitosis cuando hablamos de la sinapsis. Ahí había exocitosis. Por ejemplo, los neurotransmisores se eliminan a través de la exocitosis. Y quien colabora con eso también es el citoesqueleto. También participa en la división celular, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos división celular y vimos que, ¿no es cierto?, eso tanto en la mitosis como en la meiosis, los cromosomas se movían y se armaban, por ejemplo, estos microtúbulos que colaboraban, ¿no es cierto?, con que se pudiesen desplazar los cromosomas al interior de la célula. Porque, ¿qué pasa? Los cromosomas se tienen que repartir. Y para asegurar, ¿no es cierto?, que se repartan, alguien los tiene que ayudar. Y ese alguien es el citoesqueleto, ¿ya? Bueno, también, ¿no es cierto?, actúa como un lugar de anclaje de moléculas y organelos. Ahí debería haber cambiado la palabra, también se habla de orgánulos, ¿ya? Y lo otro importante es que ayuda a resistir presiones mecánicas, ¿no es cierto? Y colabora en reaccionar frente a las deformaciones que pueda sufrir, ¿no es cierto?, la célula, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es pero extraordinario el citoesqueleto, ¿ya? Bueno, y aquí yo coloqué algunas de las funciones que se mencionaban. Bueno, partamos por lo que decían las chiquillas, la endocitosis, por ejemplo. Entonces, esto, ¿qué es lo que es esto? Por donde estoy pasando el cursor, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? La membrana. Membrana celular. Por lo tanto, ¿qué parte es esta y qué parte es esta? Lo que está en celeste, ¿qué sería? Ese es el medio extracelular. Y este, lo que está como en amarillito, Un medio El medio intracelular. interno. el medio intracelular. Entonces, se produce lo que se llama una invaginación, este hundimiento de la membrana, y se va cerrando de a poco y deja incluidas estas partículas en esta vesícula. Y en ese fenómeno, todo este fenómeno es lo que se llama endocitosis. En este fenómeno, ¿no es cierto?, participa el citoesqueleto, ¿ya? Otros, por ejemplo, nosotros aprendimos que acá esta es la neurona,
aprendimos que las neuronas generaban, bueno, transportaban, ¿no es cierto?, estas vesículas que colaboraban con la transmisión del impulso nervioso en esta unión comunicación que era la sinapsis. Por lo tanto, las vesículas, digamos, los neurotransmisores, que son las sustancias que están encerradas en estas vesículas, se generan acá y tienen que viajar hacia los botones que estaban acá. ¿Ya? Y quien colabora en trasladar, por eso está mostrando, este sería un pedazo del axón, quien colabora en trasladar esto, ¿no es cierto?, este citoesqueleto que está al interior acá del axón. Por otro lado, acá, aquí yo muestro células que están polarizadas. ¿Por qué polos? Tienen una zona de arriba, la zona apical, y una zona basal. En este caso, por ejemplo, células del intestino, ¿ya? Tienen en la zona basal, se ubica el núcleo. Entonces, hay una disposición específica del citoesqueleto, una distribución, no disposición, distribución de los filamentos del citoesqueleto que determinan o que colaboran para que, por ejemplo, el núcleo quede aquí en la base. Y aquí hayan estas microvellosidades, por ejemplo. ¿Ya? Por otro lado, aquí está mostrando, ¿qué es lo que será esto? Y esto. Un ejemplo de qué sería esto que estoy mostrando acá. División celular. División celular, ¿no es cierto? Estos son microtúbulos que constituyen este conjunto que se llama el uso mitótico, que ayudan a que los cromosomas se separen, se dividan, las cromátidas hermanas, ¿no es cierto?, se separan y luego se dividan y se van para polos opuestos. ¿Y quién ayuda? Esta parte del citoesqueleto que son estos filamentos, estos microtúbulos del uso mitótico. Y por otro lado, ¿qué mostrará esta imagen? A ver. Bueno, esta es una célula que se mueve. Y en esta región, por ejemplo, bueno, existe filamentos de actina o microfilamentos que contribuyen para que como que se arrastre, se estire, ¿no es cierto?, la membrana con algo de citoplasma para que se pueda movilizar. ¿Ya? Y ahí participa, ¿no es cierto?, otra vez más el citoesqueleto. Ya, preguntas. Preguntas. Dudas. Ya. Los filamentos. Bueno, nosotros dijimos ya que este citoesqueleto estaba constituido por 3 tipos de filamentos, que eran, ¿no es cierto?, filamentos de actina, microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Ya, los que tienen menor diámetro, microfilamentos, filamentos de actina. Después tienen un diámetro un poco mayor los filamentos intermedios y mayor diámetro los microtúbulos. Ahora, ellos se diferencian, bueno, en algunos aspectos, y aquí hay características. Por ejemplo, presentan diferentes diámetros. Tienen también distinta composición, en el sentido están formados de distintas proteínas, pero sí todos están constituidos por proteínas. Se distribuyen también en distintas regiones de la célula, ¿ya? Y cumplen también, trabajan en general, tienen como distintas funciones. Bueno, y aquí yo muestro una imagen de la distribución, ¿no es cierto?, del citoesqueleto en células de los epitelios, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los microfilamentos, se ubican acá, los filamentos de actina, en esta región, y colaboran con que si son microvellosidades o vellosidades, se puedan mover, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, los microtúbulos tienen como una distribución así, como radial, ¿no es cierto? Van a ayudar también para que se movilicen organelos, se movilicen moléculas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los filamentos intermedios tienen una ubicación, ¿no es cierto?, que permiten que se puedan establecer uniones entre estas células. Tienen que haber uniones entre las células, y quienes colaboran en estas uniones celulares son los filamentos intermedios. ¿Ya? Y, por ejemplo, dentro de los filamentos intermedios estarían las llamadas fibras de queratina, ¿no es cierto?, que lo constituyen. Bueno, y aquí yo muestro una imagen, ¿no es cierto?, para ver el diámetro
de estos filamentos. Los de actina tienen 7 nanómetros. La clase pasada vimos a cuánto equivale un nanómetro. Los filamentos intermedios, de ahí su nombre, entre 8 y 12 nanómetros, y los microtúbulos en alrededor de 25 nanómetros. Estos son los de mayor diámetro. ¿Ya? Bueno, los filamentos de actina, ¿no es cierto? La unidad que se repite aquí es la actina, y son los más importantes en el movimiento de las células, ¿ya? Los procesos, por ejemplo, de endocitosis, ¿no es cierto? Exocitosis, fagocitosis también. Y cuando la célula se divide, de lo que llamábamos la división del citoplasma, la citocinesis, ¿ya? Y en las células musculares, ellas son, pero súper importantes, la contracción muscular, y está asociada con el movimiento. Después están los microtúbulos, que son, ¿no es cierto?, los que tienen mayor diámetro, y ellos están formados por estos que se llaman estos heterodímeros de una proteína que se llama tubulina alfa y beta, ¿ya? Y se van formando estos microtúbulos de una manera bien organizada. Y estos tienen, ¿no es cierto?, están polarizados, tienen extremo positivo y extremo negativo, como decíamos. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, los filamentos intermedios, que son en el fondo los que mantienen como la integridad de la célula, en el sentido de que le da resistencia, permite la unión entre células, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Permite la unión o cohesión entre las células que están a los lados, ¿ya? Y, como decíamos, son especialistas en resistir las tensiones mecánicas, ¿ya? Y deformaciones celulares. Ahora, hay, por ejemplo, distintos tipos de proteínas que constituyen a los filamentos intermedios. Y ahí hay una imagen, una microfotografía, donde aparecen, ¿no es cierto?, los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Aquí una imagen, dibujo en realidad, ¿ya? Y aquí unas preguntillas, nos queda un par de minutos. ¿Cuál es la importancia del citoesqueleto? ¿Tiene importancia o no tiene importancia? ¿Cuál será la importancia que tiene? ¿Me pueden decir qué importancia tiene? Yo creo que sí, por lo que los que pusieron atención y no me hicieron ninguna pregunta, así que yo entiendo que todo se entendió al tiro. Su silencio es signo de aprobación. ¿Cuál es la importancia del citoesqueleto? Permite la movilidad de la célula. Ya, pero en términos generales, ¿qué podemos decir después de todo lo que se ha mencionado? Porque si tú me dices permite la movilidad, es una función. Después de todo lo que se ha dicho, ¿por qué es tan importante el citoesqueleto? ¿Mm? Proveer soporte interno de la célula. Ya, pero va más allá. Fíjate que vimos una lista como de 6, 7 funciones. Y eso no lo hace ser importante más allá de decir de a una de las funciones que tiene. Ya, ¿en qué parte de la célula se ubica el citoesqueleto? Por toda la célula en el citoplasma. Ya. Después, ¿por qué se dice que el citoesqueleto es dinámico? Porque su función y forma de trabajar es activa. ¿Qué decíamos que? Pero es que eso no me dice. ¿Pero cómo? ¿En qué por qué yo puedo decir que es activo? ¿Qué era lo que pasaba con ese citoesqueleto? Activo porque tiene bastantes funciones. Que se extiende en la célula, bueno, en el citoplasma. Ya, ¿y qué más? Que ayuda a la división celular y a la Pero esa es forma de una la función, estructura, po. Es una función. Pero no me estás diciendo en términos generales por qué yo puedo decir que es dinámico. porque era bastante activo, una cosa así, ¿o no? Sí, pero ¿en qué lo sabemos, po? ¿En qué lo demostramos? ¿En qué lo mencionamos? ¿A qué se En que refería ayuda a la la... polimerización?
¿A qué se refería la polimerización? Se refería precisamente a que se ensamblan y se desarman las proteínas cuando van cumpliendo su función. Por ¿Se ejemplo, va cambiando? va cambiando, es cambiante. Por eso decíamos, claro, es activo, pero ¿cómo se queda activo? Porque se están armando constantemente. Por ejemplo, si se va a trasladar una proteína o si se va a producir la división celular y se tienen que repartir los cromosomas, el uso mitótico se arma y se desarma. Y eso me demuestra el dinamismo del citoesqueleto. Y en todas las funciones, este citoesqueleto constantemente, los filamentos se están armando y se están desarmando. ¿Ya? Bueno, y menciona, dice, 2 características de los microfilamentos. ¿Cuáles serían? Forman parte del citoesqueleto. Ah, ya, pues sí, por eso estamos hablando de Giorgio Federici. Otra cosa, no eso. Están compuestos predominantemente de una proteína contráctil. No tan. Ya, chiquillos, quedó la tarea, se me olvidó ahí. Quedó en la última diapo que no la alcancé a ver. Disculpe, profesor. Ya, nos vemos entonces. Estudien, por favor. Ah, ahí está la cosa. Estoy apretando cualquier cuestión. Eso era lo que tenía que apretar. Cuídense mucho, estudien, por favor. Que estén bien. Chao, profe. Gracias, César.